Descubrí el plan de mi hija para deshacerse de mí mientras fingía estar drogada en el sofá de la sala. Mi hija pensó que estaba dormida cuando la escuché susurrar a mi yerno. Pondremos a esta anciana tonta en un hogar después de Año Nuevo. Ya he reservado su lugar. Ella no tenía idea de que había estado vertiendo ese té por el desagüe durante semanas y había grabado cada una de sus palabras. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal Elderly Stories y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Todo comenzó el día después del funeral de mi esposo Michael. Después de 45 años juntos, estaba devastada, pero aún tenía mi casa, mis ahorros y mi independencia. Emily, mi única hija, apareció en mi puerta con una maleta. Vine a quedarme contigo unos días, mamá. Nadie debería estar solo después de perder a alguien. Me conmovió su inesperada amabilidad. Emily y yo siempre tuvimos una relación complicada. Siempre fue ambiciosa desde que era una niña, siempre queriendo más de lo que podíamos darle. A los 38 años, casada con Daniel, un hombre que nunca pudo mantener un trabajo por mucho tiempo, siempre miraba nuestra casa con envidia. Era una mansión colonial que Michael y yo habíamos restaurado durante décadas en el barrio más codiciado de la ciudad. En los primeros días, Emily fue atenta. Preparaba mis comidas, organizaba mis medicamentos y se encargaba de las tareas del hogar. Cada día a las 8 de la mañana, me traía té de manzanilla con miel a la cama. Para ayudarte con tu ansiedad, mamá, el doctor dijo, el duelo puede afectar tu sueño. En abril, algo cambió. Empecé a sentirme extrañamente cansado incluso después de dormir 10 horas. Mi mente estaba nublada. A veces, en medio del almuerzo, simplemente olvidaba lo que estaba diciendo. Es natural, mamá. Tienes 72 años, diría Emily con esa sonrisa preocupada que ahora reconozco como falsa. Pronto se estableció una rutina. Té a las 8, confusión a las 10, una siesta a las 11 y desorientación el resto del día. Empecé a perder citas, a olvidar nombres y fechas. Pero, sobre todo, noté que mi lucidez siempre disminuía después de tomar mi té matutino. En junio, Emily comenzó a acompañarme a todas mis citas médicas. Estoy preocupado por mi madre, doctor. Ha estado dejando la estufa encendida. Se pierde dentro de su propia casa. El doctor me miró con lástima. Desafortunadamente, esto podría ser el comienzo de la demencia. Intenté protestar, pero las palabras salieron arrastradas. Mis pensamientos se mezclaron. Justo después de eso, Emily y Daniel se hicieron cargo de mis finanzas. Mamá, encontramos facturas vencidas en tu mesa. Es mejor dejar que Daniel se encargue de esto. Mi pensión como profesor universitario y la de Michael juntas sumaban casi 6,000 al mes. La casa había estado pagada durante décadas. Mis gastos no superaron los 4,000 pesos. Pero de alguna manera siempre me faltaba dinero. ¿A dónde va mi dinero? Le pregunté a Emily una mañana. Tus medicamentos son caros, mamá. Solo tu clonazepam cuesta 300. Clonazepam. Nunca había tomado eso en mi vida. Este fue el primer desliz en su historia, pero estaba demasiado drogado para investigar. En septiembre, escuché a Emily hablando con nuestro vecino. Es tan triste ver a mi madre así. El Alzheimer es una enfermedad cruel. Alzheimer. Cuando intentaba protestar, mis palabras se enredaban. Emily simplemente sonreía con tristeza y me llevaba de vuelta adentro. El aislamiento era metódico. Mi club de lectura. Mamá no está para eso. Mis amigos de hace 40 años. Es mejor no visitarla ahora. Se agita cuando hay gente alrededor. Incluso mi hermano David, que vive en el sur, fue rechazado cuando Emily le dijo que estaba teniendo episodios agresivos. En octubre, empecé a fingir que estaba dormido en el sofá mientras Emily estaba al teléfono. El agente inmobiliario dijo que la casa vale al menos 3 pesos. 5 millones. Tan pronto como tengamos el poder notarial, podemos venderlo y transferir el dinero. Mi quid helado. Poder notarial. Vende mi casa. Esa noche, no bebí el té. Hice como si lo bebiera y lo tiré cuando Emily se fue. A la mañana siguiente, mi mente estaba más clara de lo que había estado en 6 meses. Hice lo mismo la noche siguiente. Y al siguiente, en una semana, estaba absolutamente seguro de que mi propia hija me estaba envenenando. Fui a una tienda de electrónica y compré un grabador digital.
Si Emily pensaba que podía manipular a una mujer que había sido profesora de Derecho Penal durante 35 años, estaba a punto de descubrir su error fatal. Mi plan era simple, pero requería paciencia. Primero, necesitaba documentar lo que ella estaba poniendo en mi té. Durante 2 semanas, mantuve el grabador escondido en el bolsillo de mi bata cada mañana. Un lunes de noviembre, capturé el momento perfecto. Emily estaba en la cocina pensando que yo todavía estaba dormido. El geriatra ya firmó los papeles. Ella estaba hablando por teléfono, probablemente con Daniel. Él dice: mamá muestra todos los signos de demencia avanzada. Solo necesitamos 2 opiniones médicas más. Mantuve mi respiración tranquila mientras ella continuaba. La residencia de ancianos cuesta 9,000 pesos al mes, pero no importa. Tan pronto como vendamos la casa, podremos comprar ese condominio frente a la playa y aún nos quedará una buena inversión. Sentí una mezcla de horror y rabia creciendo dentro de mí. Esto no se trataba solo de la casa. Se trataba de declararme incompetente. Borrar mi existencia. La hija que crié, a quien puse en las mejores escuelas incluso cuando eso significaba sacrificar mis propias necesidades. No te preocupes, continuó Emily. No recordará nada mañana. Aumenté la dosis de clonazepam. También lo estoy mezclando con un poco de sulpam. En ese momento, todo se volvió claro. Mi propia hija me estaba drogando sistemáticamente, aislándome y preparándose para deshacerse de mí. Al día siguiente, recogí una muestra del té en un pequeño frasco, escondiéndola en el fondo de un cajón de calcetines. Luego hice lo mismo durante los siguientes 3 días. Cada muestra fue etiquetada cuidadosamente con la fecha y la hora. Mientras tanto, seguía fingiendo estar confundido y desorientado. Dejé que Emily y Daniel creyeran que su plan estaba funcionando. Fue la actuación más difícil de mi vida, presenciar mi propia caída orquestada documentada por mi propia hija. A mediados de noviembre, encontré documentos en una carpeta en la mesa de Emily, una cronología detallada del plan. Diciembre, obtener documentación médica. Enero, presentar la solicitud de tutela. Febrero, institucionalización. Marzo, vende la casa. Pero la parte más impactante estaba en un correo electrónico impreso. Emily había hecho un pago inicial por un condominio frente a la playa valorado en $0.8 millones. Al pago initial, $300,000. ¿De dónde vino ese dinero? Mi dinero. Necesitaba un aliado. Pero tenía que tener cuidado. Cualquier movimiento en falso alertaría a Emily. Fue entonces cuando recordé al Dr. Evans, el oncólogo, que trató a Michael hasta sus últimos días. Una mujer perspicaz que siempre cuestionaba el comportamiento controlador de Emily durante las citas. Una mañana, cuando Emily salió a llevar el coche al mantenimiento, llamé al doctor. Dr. Evans, necesito su ayuda, pero nadie puede saberlo. Rápidamente expliqué la situación, manteniendo mi voz baja, revisando constantemente la ventana para ver si Emily regresaba. Linda, esto es extremadamente serio. Necesitamos pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. Tengo las muestras de té y grabaciones de ella admitiendo que me está drogando. Trae todo a mi oficina mañana. También te haré algunos análisis de sangre. Si tienes razón, esto es un intento de asesinato. Al día siguiente, le dije a Emily que necesitaba hacerme algunos análisis de rutina. Iré contigo, dijo de inmediato. No es necesario. Mi amiga Teresa ya se ofreció. Teresa era una invención, pero el taxi que llamé era real. Emily parecía sospechosa. Mamá, apenas puedes recordar tu propia dirección. ¿Cómo vas a ir al médico sola? Puedo recordar la dirección perfectamente. 248, Acacia Street. Su rostro mostró sorpresa por un momento. Durante semanas, había fingido no recordar información básica. Tuve que corregirme rápidamente. Al menos creo que eso es. Oh, ¿era 284? Estoy confundida ahora. El alivio en su rostro era visible. Es mejor si voy contigo. Teresa ya está en camino. Está bien. Cuando llegó el taxi, me fui antes de que ella pudiera insistir. En la oficina, el Dr. Evans cerró la puerta y me abrazó. Linda, pareces perfectamente lúcida. Es porque no he tomado mi té hoy. Le mostré las muestras de té, reproduje las grabaciones, su expresión se endureció con cada nueva prueba. Voy a sacarte sangre ahora y enviarla a toxicología marcada como urgente. También haré un examen cognitivo completo. Necesitamos documentación que confirme que tu salud mental está intacta.
Pasé las siguientes 2 horas haciendo pruebas de reconocimiento de patrones de memoria y razonamiento lógico. El doctor Evans anotó cada resultado con una expresión cada vez más indignada. Linda, tus puntuaciones están por encima del promedio para tu grupo de edad. No hay absolutamente nada de malo con tu cognición. Al final de la cita, me entregó un pequeño dispositivo. Es una cámara oculta. Colócala donde puedas grabar a Emily preparando tu té. Necesitamos capturar el acto. Antes de que me fuera, la doctora Evans hizo una cosa más. Ella redactó una declaración oficial atestiguando mi plena capacidad mental, fechada y firmada. Guarda esto en un lugar seguro fuera de tu casa. Regresé antes de que Emily sospechara. Cuando preguntó sobre los exámenes, inventé una historia sobre colesterol y presión arterial. Parecía creerme. Esa noche, instalé la cámara dentro de un libro en la estantería de la cocina, posicionada perfectamente para capturar el mostrador donde Emily preparaba mi té cada mañana. Al día siguiente, me desperté más temprano, pero me quedé en la cama, fingiendo dormir. A las 7:30, escuché a Emily en la cocina. La cámara estaba grabando cada uno de sus movimientos. Cuando ella llegó con el té, sonreí agradecida y fingí beber mientras ella miraba. Tan pronto como se fue, lo vertí todo en una planta. 3 días después, el doctor Evans llamó mientras Emily estaba de compras. Linda, los resultados de la toxicología están listos. Tienes niveles alarmantes de vasoacipinas en tu sangre, específicamente clinazepam y sulpadmendosis que podrían ser fatales para alguien de tu edad si se administran continuamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo manipulación. Fue un intento de matarme lentamente, mi propia hija. Y las grabaciones son perfectas. Tenemos pruebas claras de que ella manipuló tu bebida. Ya he enviado todo a mi abogado, señora Hayes, un especialista en delitos contra personas mayores. ¿Qué hacemos ahora? Linda, la policía ya está al tanto de la situación. Pero antes de actuar, necesitamos asegurarnos de que estés a salvo. ¿Hay algún lugar donde puedas quedarte temporalmente? No puedo salir de la casa todavía. Si desaparezco, sabrán que estoy tras ellos. Entonces haremos algo diferente. Sigue con el acto, pero deja de consumir cualquier cosa que ella prepare. La señora Hayes presentará las pruebas mañana y solicitará una orden de protección de emergencia. Colgué el teléfono y escuché la puerta principal abrirse. Emily había vuelto. Regresé rápidamente a mi sillón, recogí un libro y fingí estar confundido con lo que estaba leyendo. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó con falsa preocupación. Estoy tratando de leer, pero las letras parecen desordenadas. Mentí. Es normal con tu condición. Te haré un poco de té para que te relajes. La vi ir a la cocina, sabiendo que estaba a punto de preparar otra dosis de su veneno. La cámara estaba grabando todo. Sonreí para mis adentros. El juego estaba a punto de cambiar. Diciembre llegó con un frío inusual para nuestra ciudad. Emily intensificó su plan, convencida de que estaba completamente bajo su control. 2 médicos más fueron manipulados para diagnosticar mi supuesta demencia. Uno de ellos ni siquiera me examinó adecuadamente. Simplemente aceptó su relato de mis episodios y firmó los papeles. Seguí actuando, dejando caer cosas, olvidando los nombres de los parientes cercanos, mirando fijamente el calendario. Por dentro, estaba más alerta que nunca, documentando cada movimiento, cada mentira, cada pastilla triturada en mi té. Una tarde, mientras fingía dormir, escuché a Emily por teléfono. Ya hablé con el doctor Méndez en la clínica de Renacimiento. Él facilitará el compromiso involuntario. Con 3 informes médicos, ni siquiera necesitamos pasar por una audiencia. La voz de Daniel respondió por altavoz. No lo sé. ¿Y si alguien lo cuestiona? ¿Quién lo va a cuestionar? El tío David vive en el sur y apenas llama. Sus amigos piensan que tiene Alzheimer. Además, tengo incidentes documentados desde hace meses. Caídas, agresiones, delirios, todo grabado. Y después de que la ingresen, el poder notarial me dará acceso total a sus cuentas y propiedades. Vendemos la casa, pagamos por el hogar con su pensión, y el resto es nuestro. Finalmente podemos deshacernos de ese pequeño apartamento y vivir como merecemos. ¿Qué tal si ella mejora allí? La risa de Emily era helada. Con la medicación que le darán, poco probable. Y aunque intente decir algo, ¿quién le va a creer a una anciana con demencia? En ese momento, me di cuenta de algo terrible. Esto no fue solo mi hija siendo codiciosa.
Esto era ella borrándome, eliminándome de la existencia. No solo quería mi dinero. Quería que desapareciera. Al día siguiente, el doctor Evans llamó con noticias. Linda, la orden de protección está lista, pero el juez quiere una prueba más antes de actuar. Ella quiere verificar personalmente que te están drogando contra tu voluntad. ¿Cómo lo haríamos? Un análisis de cabello. Muestra el historial de consumo de drogas de los últimos meses. Es una evidencia irrefutable. Corte unmentioned de mi cabello. Lo puse en un sobre y se lo entregué personalmente al doctor Evans cuando Emily salió a almorzar. Mientras esperaba los resultados, descubrí algo aún más perturbador. En una carpeta escondida en la habitación de invitados, encontré una póliza de seguro de vida a mi nombre contratada 3 meses después de la muerte de Michael. Beneficiarios Emily y Daniel. Valor $800,000. No solo estaban planeando encerrarme. Estaban apostando por mi muerte. Fotografié todo con mi teléfono, enviándolo inmediatamente a la doctora Evans y a su abogado. Luego volví a poner la carpeta exactamente como la encontré. Esa noche fue la más difícil. Sentado en la sala fingiendo ver televisión sin entender mientras Emily y Daniel charlaban en la cocina, planeando su vida con mi dinero en la casa que construí con Michael. ¿Cuánto tiempo crees que durará ahí dentro? Daniel preguntó. Con su salud 1 año, tal vez menos. El doctor dijo que esas dosis continuas de sedantes ya han comprometido su hígado. Mi propia hija discutiendo fríamente cuánto tiempo me quedaba de vida. La niña a la que sostuve en mis brazos durante noches de fiebre, a quien le leía cuentos y cuyos sueños apoyaba incluso cuando no estaba de acuerdo con ellos. ¿Cómo puede alguien cambiar tanto? Me vino un recuerdo a la mente. Emily, a los 16 años, frustrada porque no podía tener el mismo coche que sus amigas ricas. Nunca me das lo que quiero, había gritado. Cuando ustedes dos mueran, finalmente tendré lo que merezco. En ese momento, lo atribuimos a la rebeldía adolescente. Ahora, parecía una promesa siniestra. 2 días después, llegaron los resultados del análisis de cabello, confirmando la exposición continua a múltiples sedantes durante los últimos 6 meses en dosis crecientes. Desiree Hayes. El abogado me envió un mensaje. Orden de protección concedida. Operación programada para el 30 de diciembre. Continúen como de costumbre hasta entonces. Llegó la Navidad. Emily y Daniel organizaron una pequeña cena. Solo los 3. No queremos abrumar a mamá, le dijeron a los parientes. Hice como si estuviera feliz con su regalo. Un juego de pijamas de franela apropiado para alguien que pasaría el resto de su vida en una institución. Les di una carta sellada para abrir en Año Nuevo. Expliqué con una sonrisa vaga. Dentro había solo una frase. Sé todo y vas a pagar por esto. La mañana del 28 de diciembre, Emily recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. Sí, este es el número de Linda Miller. Sí, soy su hija, su cuidadora. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba. Análisis de sangre. Debe haber algún error. Mi madre no ha tenido ninguna prueba recientemente. Cuando colgó, corrió a la oficina donde Daniel estaba trabajando. Seguí en silencio, deteniéndome frente a la puerta. El laboratorio llamó. Mamá se hizo análisis de sangre en noviembre, con pruebas de toxicología completas. ¿Cómo es eso posible? Vas con ella a todas sus citas. Debió haber ido sola en algún momento. Los resultados mostraron altas dosis de sedantes en su sangre. Están cuestionando porque no hay ninguna receta en el archivo. Comate. Probablemente no entendía lo que estaba haciendo. Debe haber sido algún chequeo de rutina. No entiendes. Quieren hablar con ella directamente. Mencionaron algo sobre una obligación legal de reportar casos sospechosos. Regresé rápidamente a mi sillón antes de que me vieran. Su plan se estaba desmoronando más rápido de lo que esperaba. Esa tarde, mientras fingían que todo era normal, noté que Emily aumentaba mi dosis. Ella trituró 3 pastillas en mi té, no las 2 de siempre. Se estaba desesperando. Te ves cansada, mamá. Y este té te ayudará a relajarte. Sonreí, tomando la taza con manos temblorosas, parte de mi actuación. Gracias, querido. Me cuidas tan bien. Tan pronto como se fue, vertí el contenido en la maceta como siempre. La planta estaba casi muerta para entonces. En la cena, Emily anunció, mamá, Daniel y yo estamos pensando que sería mejor para ti tener cuidados especializados. Encontramos un lugar maravilloso con médicos y enfermeras las 24 horas. Una residencia de ancianos.
Pregunté, fingiendo inocencia. Una comunidad de vida asistida, corrigió rápidamente Daniel. Para personas con tus dificultades. ¿Qué dificultades? Mantuve mi voz deliberadamente confundida. Mamá, has estado teniendo problemas de memoria. La semana pasada, ni siquiera reconociste a la señora Amelia. Era una mentira, por supuesto. Otra invención para su expediente. Oh, no lo recuerdo. Exactamente, dijo Emily triunfante. Es por tu propia seguridad. Te visitaremos todos los domingos. ¿Cuándo sería eso? Pregunté, con la mirada baja y la voz sumisa. Justo después de Año Nuevo. Está todo arreglado. Asentí lentamente como si intentara procesar la información. Si crees que es lo mejor. Vi cómo intercambiaban miradas de alivio. No podían esperar para deshacerse de mí. Esa noche, mientras pensaban que estaba durmiendo, empaqué una bolsa en secreto. Una pequeña bolsa con documentos importantes. Mis medicamentos legítimos, algo de ropa. Lo escondí todo debajo de la cama. Al día siguiente, 29 de diciembre, Emily parecía agitada. Recibí un mensaje discreto de la señorita Hayes. La operación se adelantó para mañana a las 10 de la mañana, prepárate. Era el momento del acto final de mi actuación. Esa noche, durante la cena, dejé escapar algo que nunca debía haber sabido. Emily, estaba pensando, cuando vendamos la casa, ¿cuánto tiempo pasará hasta que compres el condominio en la playa? El tenedor de Emily se detuvo en el aire. Daniel se atragantó con el agua. ¿De qué hablas, mamá? Emily trató de mantener la compostura. El condominio en la playa, el que compraste con mi dinero. Daniel se puso pálido. Linda, estás confundida otra vez. Estoy confundida con muchas cosas, pero no con el clonazepam. Emitió la póliza de seguro de vida a mi nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily se recuperó primero. Daniel, está teniendo otra alucinación. Llevémosla a la cama. No son delirios, dije con calma. Son hechos, así como es un hecho que mañana planeas llevarme al doctor Méndez para autorizar mi internamiento involuntario en la clínica de renacimiento. Emily se levantó abruptamente. Necesitas descansar. Voy a prepararte un té más fuerte. Para drogarme por completo. No, gracias. Su rostro se retorció de rabia. Está fuera de control. Necesitamos hacer algo ahora. Mi yerno parecía perdido, desgarrado entre la lealtad a su esposa y el horror por lo que estaba sucediendo. Emily, ¿qué está diciendo? No le creas. Es la demencia hablando. Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa genuina, no la de la anciana confundida que había estado interpretando. Daniel, creo que deberías preguntarle a tu esposa por qué ha estado comprando clonazepam sin receta o por qué sacó una póliza de seguro de vida conmigo sin mi conocimiento. La máscara de Emily se cayó por completo. Diaja Antermatida. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Ella se acercó a mí, pero se detuvo cuando levanté mi teléfono celular. Estoy grabando todo, querida, así como grabé cada confesión, cada plan, cada pastilla triturada durante los últimos 2 meses. Sus ojos se abrieron de pánico. Daniel parecía estar en estado de shock. Es tu palabra contra la mía, dijo ella, tratando de recuperar el control. Y tú eres solo una anciana senil. Oh, ¿de verdad? Entonces, ¿cómo explicas esto? Le mostré los resultados de toxicología en mi teléfono. ¿O esto? Reproduje un clip de audio de ella hablando sobre la venta de mi casa. El rostro de Daniel se transformó en pura devastación. Emily, ¿qué hiciste? ¿Qué había que hacer? Es vieja, Daniel. De todos modos, se iba a morir pronto. ¿Por qué no aprovechar lo que tiene? Sus palabras resonaron en la habitación, crueles y definitivas. Mi yerno retrocedió como si lo hubieran abofeteado. No puedo ser parte de esto, murmuró. Lo que sabías desde el principio. No te hagas el santo ahora. Daniel agarró su abrigo. Necesito pensar. Esto ha ido demasiado lejos. Salió furioso, cerrando la puerta de golpe. Emily se volvió hacia mí, su rostro desfigurado por el odio. Mira lo que has hecho. Siempre lo arruinas todo para mí. ¿Yo? Lo arruiné. Mi voz estaba tranquila. Di mi vida por ti, Emily. Renuncié a oportunidades profesionales para criarte, y tú me lo pagas intentando matarme. ¿Matar? No seas dramático.
Solo quería que te cuidaran adecuadamente mientras gastas mi dinero y vives en mi casa. Ella soltó una risa fría y despectiva. ¿A quién crees que van a creer? Tengo 3 informes médicos que confirman tu demencia. Tengo testigos que vieron tu comportamiento errático durante meses. Tengo registros de incidentes. Y tengo grabaciones, análisis de sangre y videos de ti envenenando mi té. Algo cambió en sus ojos. Unbereaved Estelo, de duda. Estás mintiendo. Soy un profesor de Derecho Penal retirado, querida. ¿De verdad pensabas que no documentaría todo? ¿Que no construiría un caso irrefutable? Emily comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. ¿Qué quieres? Quiero que salgas de mi casa ahora y vayas a donde destruiste mi matrimonio. No, destruiste tu matrimonio cuando decidiste envenenar a tu madre. Agarró su bolso, lanzándome una mirada de puro odio. Esto no ha terminado. Sí, lo está, respondí con calma. La policía estará aquí mañana a las 10 a.m. Si sigues aquí, serás arrestado. No harías eso conmigo. Soy tu hija y soy tu madre. Eso no te impidió intentar destruirme. Ella se fue esa noche, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Me quedé solo en la casa silenciosa, agotado por meses de fingir estar devastado por la traición, pero también extrañamente en paz. Finalmente podía dormir sin miedo a ser envenenada. La mañana del 30 de diciembre, me desperté antes del amanecer. Se sentía extraño moverse por la casa sin fingir confusión, sin vigilar cada palabra y gesto. Por primera vez en casi un año, pude simplemente ser yo mismo. Preparé mi propio desayuno, saboreando el simple placer de una taza de café sin contaminar. A las 9 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Daniel. Linda, no sabía hasta dónde iba a llegar Emily. Juro que no sabía lo de la medicación, pero tú sabías del plan para internarme por vender mi casa. Un largo silencio. Sí. Y no tengo excusa. La creí cuando dijo que estabas empeorando, que necesitaba supervisión constante. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. No volvió a casa anoche. No está contestando mis llamadas. Un escalofrío de preocupación me recorrió. Emily era muchas cosas, pero impulsiva no era una de ellas. Siempre planeaba con cálculo. ¿Qué podría estar tramando ahora? Daniel, si escuchas algo, avísame de inmediato. Ella podría seguir siendo peligrosa. ¿Crees que ella intentaría hacerte daño? La pregunta pesaba entre nosotros. No sé de qué es capaz ya. A las 9:45, sonó el timbre. La señora Hayes y 2 oficiales de policía estaban en la puerta junto con el doctor Evans. SRA. Miller, llegamos temprano porque recibimos información de que tu hija podría intentar algo desesperado. ¿Qué tipo de información? Recibimos una llamada del doctor Méndez en la clínica Renacer. Tu hija apareció allí esta mañana diciendo que tuviste un colapso durante la noche. Intentó adelantar tu compromiso para hoy presentando unos documentos de poder notarial ya firmados. Sentí que la sangre se me helaba. Pero estoy aquí. Exactamente. El doctor lo encontró sospechoso y nos contactó. Emily huyó cuando él mencionó que necesitaba verificar con el departamento de policía especializado. La detective Miller, una mujer de mediana edad firme con ojos agudos, dio un paso adelante. Señora Miller, basándonos en las pruebas que nos ha mostrado la señora Hayes, tenemos razones para creer que su hija representa un peligro real para usted. Necesitamos tomar su declaración formal y ejecutar la orden de protección de inmediato. Durante la siguiente hora, revisamos toda la cronología. El envenenamiento sistemático, la manipulación, las evaluaciones médicas falsas, el intento de robo y el compromiso forzado. Mostré las grabaciones, los resultados de las pruebas, las imágenes de la cámara oculta. Con cada nueva prueba, la expresión de los detectives se volvía más seria. Esto va más allá del abuso a personas mayores y el intento de fraude. Estamos hablando de intento de asesinato. Las dosis de sedantes que encontramos en tu informe de toxicología podrían fácilmente causar insuficiencia hepática o paro respiratorio. El timbre sonó de nuevo. Era David, mi hermano, luciendo preocupado y confundido. Linda, ¿qué está pasando? Emily me llamó diciendo que te habían ingresado. Antes de que pudiera explicar, sonó mi teléfono. Número bloqueado. Lo puse en altavoz. Mama. La voz de Emily sonaba extrañamente tranquila. Ganaste. Felicidades. Emily, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Habla. Ahora quieres hablar. Después de llamar a la policía sobre tu propia hija,
Intentaste matarme, Emily. Una risa seca. Siempre tan dramático. Te estaba cuidando. Drogas, aislamiento, falsificación. Eso no es cuidar. Un largo silencio. Entonces, ¿sabes qué es gracioso? Siempre dijiste que era igualito a papá. Demasiado ambicioso, demasiado impaciente. ¿Recuerdas lo que solía decir? En esta vida, tomas lo que quieres o mueres intentándolo. Sentí un peso en el pecho. Era cierto. Michael era un hombre decidido, a veces despiadado en sus objetivos. Emily había heredado eso de él, pero sin la brújula moral que lo equilibrara. Tu padre nunca habría hecho algo así. Tenía principios de límites. ¿De verdad? ¿Estás tan seguro de eso? Porque él me enseñó que las oportunidades no esperan. Esa sentimentalidad es para los débiles. El detective hizo un gesto en silencio, señalando el teléfono. Estaban rastreando la llamada. Emily, vuelve a casa. Podemos resolver esto. Resuélvelo como resolviste el testamento del abuelo. ¿Crees que no lo sé? Estaba confundido. ¿De qué hablas? Papá me lo contó todo. Como el abuelo dejó la casa a tío Claudio, pero tú impugnaste el testamento porque estaba senil. Era hipócrita. Hiciste exactamente lo que estoy tratando de hacer. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi padre efectivamente había cambiado su testamento en los últimos meses de su vida, influenciado por mi hermano menor. ¿Lo impugnó? Sí, pero porque había pruebas de manipulación de coerción, la situación era completamente diferente. ¿Uno? Eso fue hace 30 años, Emily, y era diferente. ¿Diferente en qué sentido? Porque eras tú quien lo hacía, el gran profesor de Derecho, el especialista en ética que ahora condenas por usar los mismos trucos. El detective indicó que habían localizado la señal. 2 oficiales se fueron de inmediato. Cariño, por favor no lo empeores. Peor aún, destruiste mi vida. Daniel me dejó. Perderé mi trabajo cuando esto se sepa. Todo porque no pudiste aceptar que tu tiempo había terminado. Tu tiempo se acaba cuando mueres, Emily. No cuando tu hija decida que te has convertido en una molestia. Otro silencio, luego algo que me heló hasta los huesos. ¿Sabes lo que papá me dijo una vez? Que tenías miedo de estar solo. Que tu peor pesadilla era morir abandonado. Creo que al final eso es exactamente lo que va a pasar. La línea se cortó. El detective tomó el teléfono. Rastrearon una señal hasta un motel en la carretera, a unos 20 metros de aquí. Estamos en camino. David, que había escuchado todo en silencio, parecía devastado. Linda, no tenía ni idea. Ella me llamaba regularmente, diciendo que estabas empeorando, que apenas me reconocerías. Todos fuimos engañados, David. Lo planeó meticulosamente. Mi hermano dudó. Lo que dijo sobre el testamento de papá. No ahora. Interrumpí. Tenemos problemas más urgentes. Pasaron 3 horas agonizantes. Finalmente, la detective regresó. Su rostro lo decía todo. Señora Miller, lo siento mucho. Emily ya no estaba en el motel cuando llegamos. Dejó una carta dirigida a ti. El sobre estaba sellado. Mis dedos temblaban mientras lo abría. Mamá, para cuando leas esto, ya habré desaparecido. No me arrepiento de lo que hice, solo de no haber sido más cuidadoso. Siempre pensaste que quería tu dinero. Tal vez al principio eso era todo. Pero me di cuenta de que lo que realmente quería era verte indefenso, verte perder el control que siempre tuviste sobre todo y todos. Me asfixiaste con expectativas. Me menospreciaste con tus logros. Me hiciste sentir pequeño e insuficiente toda mi vida. Ahora sabes lo que se siente estar indefenso. No me busques. Encontraré mi propio camino como debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Emily. Dejé caer la carta al suelo, sintiendo como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Cómo puede una madre no notar tanto odio creciendo dentro de su propio hijo? Emitiremos una orden de arresto para ella, dijo el detective. No podrá usar tarjetas de crédito ni cuentas bancarias sin que se le marque. ¿Qué pasará si ella sale del país? Ya hemos alertado a las autoridades federales. Todos los aeropuertos y fronteras serán notificados. Pero conocía a mi hija, decidida, meticulosa, paciente. Si no quería ser encontrada, probablemente no lo sería. Esa noche fue la primera vez que dormí sin miedo en mi propia casa. Pero también fue la primera vez que realmente lloré por la hija que había perdido, no solo ahora, sino tal vez hace muchos años, sin que yo me diera cuenta. Llegó enero,
trayendo fuertes lluvias y la realidad de mi nueva situación. Emily había desaparecido por completo. Su coche fue encontrado abandonado en una terminal de autobuses a 30 millas de la ciudad. La investigación reveló que ella había estado planeando esto por más tiempo del que imaginábamos. Encontramos una cuenta bancaria en Paraguay, explicó el detective en una de nuestras reuniones semanales. Abierta 6 meses antes de la muerte de tu esposo con depósitos regulares desde entonces. ¿De dónde vino el dinero? Estamos verificando, pero parece que tu pensión no fue lo único que desvió. Daniel aceptó cooperar con la investigación a cambio de inmunidad. Fue a través del que descubrimos la magnitud de la traición de Emily. Ella empezó a planearlo todo cuando el señor Miller fue diagnosticado con cáncer terminal. Él explicó evitando mi mirada. Ella dijo que ustedes dos nunca se molestaron en asegurar su futuro, que era nuestra oportunidad de finalmente tener lo que merecíamos. Y tú estuviste de acuerdo con eso. Al principio, solo se trataba de cuidar de ti después de su muerte. Pero luego Emily empezó a hablar sobre cómo sería mejor si te declararan incompetente, cómo podríamos gestionar tus bienes de manera más eficiente. La vergüenza en su rostro era genuina, pero no disminuyó el dolor de la traición. Continuó detallando cómo Emily había desviado casi 400,000 pesos de mis cuentas a lo largo de los meses, cómo había manipulado a los médicos, cómo había planeado meticulosamente cada paso. El plan original era más lento, una disminución natural durante 2 años. Pero cuando empezaste a dejar grandes sumas de dinero para su sobrino en el testamento, Emily decidió acelerar las cosas. Sentí una punzada de confusión. ¿Qué sobrino? Daniel Parisius sorprendido. El hijo de Anna, tu sobrina. Modificaste tu testamento para incluirlo como beneficiario del 30% de tus bienes. Anna era la hija de mi difunta hermana. Nunca había modificado mi testamento para incluir a su hijo. Este era otro de los trucos de Emily, la falsificación de documentos, para crear un motivo adicional para declararme incompetente. La semana siguiente se dedicaron a deshacer el daño. Cancelé el poder notarial falso. Reverti transferencias bancarias fraudulentes. Despedí a los abogados contratados sin mi conocimiento. Con cada nuevo descubrimiento, el abismo de la traición de Emily se profundizaba. Una tarde, mientras organizaba papeles en la oficina que una vez perteneció a Michael, encontré un sobre dirigido a mí con su letra. Estaba fechado 2 semanas antes de su muerte, pero nunca había sido entregado. Con manos temblorosas, lo abrí. Linda, mi amor, si estás leyendo esto, es porque no encontré el valor para decírtelo en persona. Algo le pasa a Emily. Encontré sus notas sobre los efectos secundarios de los medicamentos en los procedimientos para declarar la incompetencia mental en los ancianos. Al principio, pensé que estaba relacionado con su trabajo, pero luego vi nuestros nombres en las notas, planes, valores, cronogramas. No quiero creer que nuestra hija sea capaz de lo que estos papeles sugieren. Quizás me equivoque. Tal vez la enfermedad y las drogas me están volviendo paranoico. Pero si algo te pasa después de que me haya ido, mira en el fondo falso de mi cajón de documentos. Perdóname por no ser más fuerte para enfrentar esto mientras pude. Con todo mi amor, Michael. El suelo pareció desmoronarse bajo mis pies. Michael sabía, o al menos sospechaba, y no tuvo la fuerza para confrontarme con ello en sus últimos días. Con el corazón latiendo con fuerza, fui al cajón que mencionó. Después de unos minutos de examinarlo, encontré el mecanismo que revelaba el fondo falso. Dentro había una carpeta con copias de correos electrónicos, extractos bancarios y, lo más inquietante, una serie de búsquedas en Internet sobre venenos indetectables y cómo simular demencia en personas mayores. Todo desde la computadora de Emily. Michael había estado recopilando pruebas en silencio mientras luchaba contra el cáncer que lo consumía. Pruebas de que nuestra hija planeaba destruirnos. Llevé todo a la detective Miller, quien examinó los documentos con una expresión grave. Esto cambia mucho. Si ella estaba planeando algo en contra de tu esposo mientras él aún estaba vivo, ¿crees que ella podría haberlo hecho? No pude terminar la frase. Era demasiado impensable. Solicitaremos una exhumación del cuerpo. Sé que es difícil, pero necesitamos estar seguros. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Los medios locales se enteraron de la historia. El profesor de Derecho envenenó a mi propia hija. Reporteros acampados en mi puerta. Tuve que instalar un sistema de seguridad completo, cambiar mis números de teléfono y limitar mis salidas. Pero el verdadero golpe llegó en marzo cuando llegaron los resultados de la exhumación.
Encontramos trazas de arsénico, explicó la médico forense, la doctora Paula, en niveles demasiado altos para ser naturales o accidentales. Arsénico, pero Michael murió de cáncer. El cáncer era real, pero nuestras pruebas indican que fue envenenado lentamente durante varios meses. El arsénico en dosis bajas causa síntomas que se confunden fácilmente con los efectos de la quimioterapia, como náuseas, debilidad y confusión mental. ¿Está diciendo que mi hija aceleró la muerte de su propio padre? La expresión del doctor era de profunda compasión. Las pruebas son concluyentes. No puedo decir quién administró el veneno, solo que estaba presente. Salí de esa habitación sintiendo que mi mundo se había vuelto a implosionar. No era suficiente que Emily hubiera intentado destruirme. Ella había potencialmente matado a Michael, el hombre que la crió con tanto amor, que sacrificó tanto por ella. La orden de arresto fue actualizada. Emily ahora era buscada por intento de asesinato contra mí y asesinato en primer grado contra Michael. En abril, recibí un paquete sin dirección de retorno dentro de una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado. Nunca me encontrarás. He comenzado una nueva vida con un nuevo nombre en un nuevo país. En cuanto a papá, te eligió a ti sobre mí hasta el final. Lo extrañaré a pesar de todo. No pienses que esto ha terminado. Algún día, cuando menos lo esperes, nos volveremos a ver. Le mostré la nota a la policía, quienes intentaron rastrear su origen sin éxito. La amenaza implícita me hizo reforzar aún más la seguridad de la casa, instalando más cámaras, contratando a un guardia de seguridad privado. Vivir con miedo se convirtió en mi nueva normalidad. Cada repartidor desconocido, cada número bloqueado, cada llamada, cada coche estacionado demasiado tiempo cerca de mi casa. Todo se convirtió en una amenaza potencial. David se mudó temporalmente a mi casa, preocupado por mi seguridad y bienestar. Su presencia era reconfortante, pero también un recordatorio constante de lo que había perdido. Una noche, durante la cena, finalmente tocó el tema que habíamos estado evitando. Linda, ¿crees que podríamos haber sabido que Emily era así? Suspiré, dejando caer el tenedor. Me he estado preguntando eso durante meses, buscando señales, momentos en los que podría haber intervenido. Siempre fue intensa, incluso de niña. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años y esa otra chica ganó el premio de ciencias que ella quería? ¿Cómo planeó meticulosamente arruinar la reputación de la chica el año siguiente? Recuerdo que lo habíamos atribuido a una competitividad exagerada, algo que Michael fomentaba a su manera. Los ganadores no aceptan la derrota, diría él. Nunca imaginamos que esa mentalidad se transformaría en algo tan oscuro. Michael y yo pensamos que lo superaría con la madurez, que era solo una fase. No es tu culpa, Linda. Algunas personas simplemente nacen diferentes. Es mi hija, David. Creció bajo mi techo con mis valores, mi amor. ¿Cómo no me di cuenta de que algo tan fundamental estaba mal? No tenía respuesta para eso. Nadie lo sabía. En mayo, 6 meses después de descubrir el plan de Emily, comencé a recuperar algo de normalidad. Volví a dar conferencias ocasionales en la Facultad de Derecho. Volví a unirme a mi club de lectura. Me reconecté con amigos que Emily había alejado. Fue en una de esas conferencias donde conocí a Sara, una estudiante de posgrado que investigaba los trastornos de la personalidad y el comportamiento criminal. Después de escuchar mi historia, que ahora utilizo como un estudio de caso en mis clases de Derecho Penal, se acercó a mí. Profesor Miller, leí sobre su caso. Creo que su hija presenta características clásicas del trastorno de personalidad antisocial, posiblemente combinado con narcisismo patológico. ¿Crees que es una psicópata? La palabra me parecía absurda aplicada a mi propia hija. Prefiero no usar ese término, que no es clínico. Pero las personas con este perfil a menudo muestran signos desde la infancia. Crueldad hacia los animales, manipulación constante, falta de remordimiento e incapacidad para formar vínculos emocionales genuinos. Pensé en la joven Emily, el gato de los vecinos que apareció muerto misteriosamente después de que el dueño se quejara de su ruido, los amigos que ella descartaba regularmente cuando ya no le eran útiles, la facilidad con la que mentía, incluso cuando la atrapaban con las manos en la masa. Siempre lo atribuimos a una personalidad fuerte y decidida. Michael decía que tenía agallas, que no dejaba que las cosas la deprimieran. Sarah Asensio. Es común. Estos comportamientos a menudo son reinterpretados como cualidades positivas por los padres. Asertividad, independencia, determinación, especialmente cuando el niño es funcional y exitoso en otras áreas.
Entonces, no había nada que pudiéramos haber hecho. La intervención temprana puede ayudar, pero no siempre. Algunos estudios sugieren componentes neurobiológicos que afectan la capacidad de empatía y el procesamiento emocional. La conversación con Sara abrió una puerta hacia una comprensión que no sabía que necesitaba. Comencé a estudiar el tema, tratando de entender el comportamiento de Emily, buscando alguna explicación más allá del simple mal o la codicia. No se trataba de perdón. Sus crímenes eran imperdonables. Se trataba de encontrar paz en medio del caos que había dejado atrás. En julio, un año después de que comenzara el envenenamiento, recibí la noticia de que el condominio frente a la playa que Emily había comprado con mi dinero finalmente sería subastado y los fondos serían devueltos a mis cuentas. La justicia estaba funcionando, aunque lentamente. Visitar el condominio con el agente inmobiliario antes de la subasta, una extraña nostalgia me invadió. Era exactamente el tipo de lugar con el que Michael y yo siempre habíamos soñado para nuestra jubilación. Vista al océano, balcón espacioso, una brisa constante. Me conocía bien, murmuré, mirando el horizonte azul. Sabía exactamente lo que me encantaría. «¿Lo siento?», preguntó el agente inmobiliario. «Nada, solo pensando en voz alta». Mientras caminaba por las habitaciones vacías, me di cuenta de algo perturbador. Emily no había elegido este lugar solo por la inversión. Lo había elegido porque sabía que me encantaría. Era mi condominio de ensueño, que ella planeaba disfrutar después de desecharme. Esa realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Incluso en sus peores momentos, incluso mientras planeaba destruirme, ella seguía pensando como mi hija. Todavía conocía mis gustos, mis sueños. Era una intimidad pervertida, un conocimiento profundo usado para herir, no para amar. De camino a casa, tomé una decisión. No vendería el condominio. Lo mantendría como un recordatorio constante de lo que había sucedido, pero también como un símbolo de mi supervivencia. Un día, tal vez incluso lograría apreciarlo sin la sombra de la traición. El primer aniversario de la muerte de Michael llegó en agosto, trayendo una ola de emociones contradictorias. Tristeza por él, rabia hacia Emily, culpa por no darme cuenta de lo que estaba sucediendo bajo mi propio techo. Celebré una pequeña ceremonia en el cementerio. David y algunos amigos cercanos asistieron. Noté un coche oscuro estacionado a lo lejos, alguien observando a través de las ventanas polarizadas. Mi corazón se aceleró. ¿Crees que es ella?, David preguntó, siguiendo mi mirada. No lo sé. Tal vez. 2 guardias de seguridad contratados por la policía se acercaron discretamente al vehículo, que se alejó rápidamente. Nunca supimos quién estaba allí. Fue esa tarde, al regresar del cementerio, cuando finalmente abrí por completo la oficina de Michael. Durante casi un año, había evitado organizar sus cosas y entrar en su espacio. Sentí que era una traición finalizar su existencia en esta casa. En su escritorio, encontré un diario, algo que no sabía que tenía. Las entradas comenzaron 3 meses antes de su muerte, aparentemente, cuando surgieron sus sospechas sobre Emily. Encontré a él revisando mis medicamentos hoy. Dijo que estaba organizando, pero había algo extraño en su expresión. Desde entonces, he notado un sabor diferente en el agua que me trae. Soñé con él. Como una niña pequeña ayer. Esa vez que encontramos al hámster de la vecina muerto y ella dijo que fue un accidente. La mirada en sus ojos, la misma que veo ahora cuando habla sobre lo que hará cuando no esté aquí. Él no se da cuenta. ¿Cómo podría? Es nuestra hija. Algunas cosas son impensables, incluso para la mente más brillante. La última entrada, solo 2 días antes de que muriera. Soy demasiado débil para confrontarla. Demasiado débil para proteger a él de lo que se avecina. He dejado la evidencia donde él eventualmente la encontrará. Espero que no sea demasiado tarde. Espero que no haya ido demasiado lejos cuando él se entere. Lágrimas silenciosas recorren mi rostro mientras cierro el diario. Michael había muerto llevando este terrible conocimiento, tratando de protegerme hasta el final, incluso cuando ya no tenía fuerzas para luchar. Esa noche, tomé otra decisión. Era hora de usar mi experiencia para algo más grande que mi propio dolor. La semana siguiente, me acerqué al detective Miller con una propuesta. Quiero crear una fundación para las víctimas de abuso a personas mayores. Usa mis conocimientos legales, mi experiencia personal y mis recursos para ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé. Ella sonrió. Eso sería extraordinario, profesor.
Tenemos tantos casos, tan poco apoyo. Y así nació la Fundación Michael Miller, dedicada a ofrecer asistencia legal, psicológica y financiera a las víctimas mayores de abuso, especialmente por parte de familiares. El trabajo en la fundación me dio un nuevo propósito. Cada caso que ayudamos, cada persona mayor que logramos proteger, era una pequeña victoria contra lo que Emily representaba: la avaricia, la crueldad, la disposición a sacrificar a los más vulnerables por interés propio. En septiembre, nos llegó un caso particularmente difícil. Selma, de 75 años, estaba siendo drogada sistemáticamente por su hijo y su nuera, quienes ya habían vendido su casa y estaban a punto de internarla en contra de su voluntad. La similitud con mi propia situación era aterradora. ¿Cómo supiste que algo estaba mal?, pregunté durante nuestra primera consulta. Mi gato, respondió simplemente, se enfermó después de beber agua de mi vaso. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo extraño en lo que me estaban dando para beber. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tan simple, tan obvio, y sin embargo no me di cuenta cuando me pasó. Trabajamos intensamente en el caso de Selma. Aseguramos pruebas, alertamos a la policía y obtuvimos una orden de protección de emergencia. Cuando el hijo fue arrestado tratando de huir con su dinero, sentí una amarga satisfacción. Era una pequeña justicia en un mundo donde Emily aún era libre. En octubre, casi un año después de descubrir el plan de Emily, recibí una llamada del detective Miller. Profesor, tenemos una pista sobre su hija. Una mujer que coincide con su descripción fue vista en Buenos Aires usando el nombre de Livia Campos. Mi corazón se llenó de alegría. ¿Estás seguro? Todavía estamos verificando, pero las grabaciones de seguridad son bastante convincentes. Estamos en contacto con Interpol. Pasar de víctima a cazador fue una transición extraña. Parte de mí quería justicia. Quería ver a Emily enfrentar las consecuencias de sus acciones. Otra parte temía el reencuentro, la inevitable confrontación. 2 semanas después, llegó la confirmación. Realmente era Emily. Había construido una nueva identidad en Argentina, trabajando como consultora financiera con documentos falsificados. Las autoridades argentinas van a arrestarla para su extradición, explicó el detective. Debería suceder en los próximos días. No pude dormir esa noche. Imágenes de la joven Emily riendo en el columpio que Michael construyó en el patio trasero, durmiendo con la cabeza en mi regazo durante los viajes en coche, mostrando con orgullo su primera A en la escuela. Se mezclaban con la realidad de la mujer en la que se había convertido. Al día siguiente, cuando la operación estaba a punto de llevarse a cabo, recibí la noticia. Emily había desaparecido de nuevo. De alguna manera, sabía que la estaban vigilando y huyó antes de que la policía llegara a su apartamento. ¿Cómo es eso posible?, le pregunté al detective, frustrado. ¿Tiene informantes en la policía? Estamos investigando. Podría haber sido una coincidencia o ella podría haber notado la vigilancia. Pero conocía a mi hija. No había coincidencias en su mundo, solo planificación meticulosa. Tenía ojos y oídos en lugares que ni siquiera podíamos imaginar. En noviembre, me reuní de nuevo con Sara, ahora consultora de la fundación. Se había especializado en casos de trastornos de la personalidad y delitos familiares. Linda, leí algo interesante sobre tu caso. ¿Alguna vez has oído hablar del síndrome de la caja de joyas? No. ¿Qué es? Es cuando un narcisista patológico ve a los miembros de la familia como extensiones de sí mismo, objetos valiosos para exhibir o usar cuando les conviene y descartar cuando ya no sirven para nada, como joyas en una caja. Exactamente. Tu hija probablemente los veía a ti y a tu esposo como sus propiedades, no como personas con sus propios derechos. Eso explicaría por qué se sintió tan traicionada cuando Michael dejó pruebas en su contra. Sarah Asensio. En su mente, él era una posesión que le había hecho una traición imperdonable. Esa perspectiva, por inquietante que fuera, ayudó a explicar el comportamiento de Emily. No hacía que lo que ella hizo fuera más fácil de aceptar, pero ofrecía una imagen más completa, un vistazo a su mente distorsionada. En diciembre, exactamente un año después de que confrontara a Emily y Daniel, sonó el timbre en medio de la noche. David, que todavía vivía conmigo, respondió con cautela. Era Daniel, pálido y temblando. Ella estaba en mi apartamento, dijo él, con la voz quebrada. Emily entró mientras yo estaba durmiendo. Se me heló la sangre. ¿Te hizo algo físicamente? No físicamente. Dejó un mensaje en la pared del dormitorio con lápiz labial rojo.
No ha terminado aún. Y una foto de nosotros, tú y yo, con su cara tachada. La policía fue llamada de inmediato. La casa fue registrada, la seguridad reforzada. Pero sabía que las barreras físicas significaban poco para alguien como Emily. Si ella quisiera enviar un mensaje, encontraría la manera. Daniel pidió quedarse con nosotros unos días hasta que su apartamento fuera considerado seguro. Acepté más por compasión que por confianza. A pesar de su cooperación con las autoridades, nunca perdoné del todo su papel en la conspiración. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, me senté en el balcón con una copa de vino, mirando las estrellas que Michael y yo solíamos observar juntos. ¿Qué hacemos ahora? Le pregunté al cielo como si pudiera escucharme. ¿Cómo vivo con esta amenaza constante? No hubo respuesta. Por supuesto, solo el silencio de la noche y la certeza de que en algún lugar Emily estaba observando, planeando, esperando el momento perfecto. Por primera vez, me permití considerar una posibilidad que había evitado durante meses. Tal vez la única manera de terminar esto de verdad era encontrarla antes de que ella me encontrara a mí. Tomar la iniciativa, no solo reaccionar. A la mañana siguiente, me acerqué al detective Miller con una propuesta inusual. Quiero ser el cebo para atraer a Emily y que salga de su escondite. De ninguna manera, fue la respuesta inmediata. Es demasiado peligroso. Más peligroso que vivir con miedo, esperando a que aparezca cuando menos lo espero. Siempre está un paso por delante de nosotros, detective. Esta vez, necesitamos anticipar sus movimientos. Miller cruzó los brazos, su rostro una mezcla de preocupación y consideración reacia. ¿Qué exactamente estás proponiendo? A Emily le gusta el control, la planificación meticulosa. Vamos a quitarle eso. Vamos a anunciar que estoy donando la mansión a la caridad, eliminando efectivamente cualquier posibilidad de que ella pueda recuperarla. Y me mudaré al condominio de la playa, el que ella siempre quiso. Te estarías exponiendo. Bajo protección policial, cámaras avanzadas, seguridad las 24 horas. Ella aparecerá. Estoy seguro de ello. Y cuando lo haga, estaremos listos. El detective lo consideró durante un largo momento. Es arriesgado, pero podría funcionar. Reuniré un equipo especializado y desarrollaré un plan detallado. Si decidimos seguir adelante con esto, será con la máxima seguridad posible. En las semanas siguientes, nuestra trampa tomó forma. Un artículo en el periódico local anunció mi decisión de donar la mansión para convertirla en un centro de apoyo para víctimas de abuso de ancianos. Entrevistas estratégicamente colocadas mencionaron mis planes de finalmente disfrutar del condominio en la playa, que siempre fue mi sueño. David y Daniel estaban en desacuerdo con el plan. Es un suicidio, Linda, insistió mi hermano. La estás provocando deliberadamente. Estoy de acuerdo, dijo Daniel. No conoce su lado verdaderamente oscuro como yo. Es implacable cuando se le desafía. Por eso mismo necesitamos terminar con esto, respondí. No puedo vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando a que ella aparezca. En enero, me mudé oficialmente al condominio de la playa. La policía instaló cámaras de última generación, sensores de movimiento y mantuvo una vigilancia discreta las 24 horas. 2 oficiales de paisano vivían en el apartamento de al lado, otros 2 en el piso de abajo. Llevaba un dispositivo de rastreo y pánico en todo momento. Por fuera, parecía una anciana vulnerable que vivía sola. Por dentro, era una operación policial a gran escala. Durante las primeras semanas, no pasó nada. Establecí una rutina predecible. Paseos matutinos por la playa, compras en el mismo mercado los martes y viernes, cena en el mismo restaurante los domingos. En febrero, notamos un patrón. Una mujer de cabello oscuro aparecía ocasionalmente en los mismos lugares que yo, siempre manteniendo su distancia, siempre usando gafas de sol. Nunca pudimos obtener una imagen lo suficientemente clara como para confirmar si era Emily. Está probando el terreno, comentó el detective durante una de nuestras reuniones semanales. Revisando tu rutina, buscando seguridad visible. ¿Y cuándo actuará cuando crea que ha encontrado una oportunidad? Cuando se siente segura. Marzo llegó con fuertes lluvias y tormentas frecuentes. En una de esas noches, mientras una furiosa tormenta azotaba la costa, se cortó la electricidad en el edificio. Inmediatamente, los generadores de emergencia de las operaciones policiales se pusieron en marcha, pero para cualquier observador externo, el edificio estaba completamente oscuro. Mi teléfono vibró. Era el detective.
Mantente alerta. Este podría ser el momento que eligió. Asentí, aunque ella no podía verme. Estoy listo. Las horas pasaron lentamente. Me senté en la sala oscurecida, mirando la lluvia a través de la ventana, una pistola de tranquilizantes escondida bajo el cojín a mi lado, una precaución en la que la policía insistió a pesar de mi inicial reticencia. Poco después de la medianoche, escuché un sonido casi imperceptible en el balcón. Las cámaras de visión nocturna mostraron una figura encapuchada trabajando en la cerradura de la puerta corrediza. Con movimientos precisos, casi profesionales, la figura logró abrirla en segundos. El detective habló en mi discreto auricular. No reacciones. Déjala entrar. Estamos listos. La puerta se deslizó abriéndose en silencio. La figura entró, moviéndose como una sombra por la habitación. Me quedé inmóvil en el sillón, fingiendo estar dormido, tal como había hecho tantas veces durante los meses de envenenamiento. La figura se acercó, deteniéndose a unos pocos pies de mí. Lentamente, bajó su capucha. Era Emily. Su cabello era diferente, más corto, teñido de negro. Su rostro más delgado, más duro, pero sus ojos los mismos ojos calculadores que había visto por última vez hace más de un año. Madre, dijo suavemente. ¿Me extrañaste? Mantuve los ojos cerrados, la respiración tranquila. Se acercó más. Sé que estás despierto. Sé que todo esto es una trampa. Los policías en el edificio, las cámaras, los sensores. ¿De verdad pensabas que no me daría cuenta? Abrí los ojos lentamente, encontrando su mirada. Entonces, ¿por qué viniste? Ella sonrió con esa sonrisa fría que ahora reconocía como la de una extraña, no la de mi hija. ¿Por qué me retaste? Porque pensé que sería divertido mostrarte que puedo entrar y salir cuando quiera, a pesar de todas tus precauciones. ¿Entonces viniste solo para demostrar un punto y no para lastimarme? Se encogió de hombros, caminando con despreocupación por la habitación, examinando objetos como si estuviera en una galería de arte. Yeti Hiharido. Destroy tu confianza, tu seguridad, tu familia. Te demostré que no eres tan inteligente como crees. Y aquí estoy, libre, saludable, construyendo algo nuevo a partir de los escombros que dejaste atrás. Algo brilló en sus ojos. Rabia quizás, o envidia. Siempre la gran Linda Miller, la brillante profesora, la madre perfecta, la valiente víctima. ¿Sabes qué he aprendido todos estos años viéndote? Que te alimentas de la admiración de los demás. Sin un público, no existes. ¿Y tú, Emily? ¿Quién eres sin el odio que sientes por mí? Se detuvo como si la pregunta la hubiera sorprendido. Por un breve momento, vi algo en sus ojos, una vulnerabilidad, tal vez incluso confusión. Luego la máscara volvió a su lugar. Soy una sobreviviente, alguien que toma lo que quiere, que no está atrapada por reglas arbitrarias o sentimentalismos inútiles. ¿Y eso te hace feliz? Ella se rió. Un sonido áspero que nunca había escuchado de ella antes. La felicidad es para las personas débiles que necesitan consolarse con migajas. Busco poder, control. Eso es real. Me levant lentamente. Podrías haberlo tenido todo, Emily. Nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra herencia eventualmente. ¿Por qué elegiste este camino? Se acercó, su rostro a pocos centímetros del mío. Porque era demasiado tedioso esperar. Porque quería verte caer. Porque se detuvo como si se diera cuenta de que estaba revelando demasiado. Ella dio unos pasos hacia atrás. Ya no importa. Solo vine a decirte que esto nunca va a terminar. Puedes tener a tu policía, tu fundación, tu nueva vida, pero siempre tendrás el miedo. Siempre sabrás que puedo volver en cualquier momento. No, Emily, esto termina hoy. Como si estuvieran en un guión, las luces se encendieron. Los agentes salieron de cada puerta, con las armas apuntadas. El detective Miller se plantó frente a ellos. Emily Miller Silva, estás arrestada por intento de asesinato, asesinato en primer grado, fraude, falsificación de documentos y allanamiento de morada. Por un segundo, el rostro de Emily mostró una sorpresa genuina. No había anticipado todo después de todo. Entonces, inexplicablemente, sonrió. Madre brillante. Verdaderamente brillante. Usando mi propio ego en mi contra. Mientras los oficiales se movían para esposarla, Emily hizo un movimiento rápido, sacando algo de su bolsillo. Instantivamente retrocedí. No disparen, gritó el detective. Cálmense, todos.
Emily dijo, mostrando lo que tenía en sus manos, una pequeña fotografía de mí con Michael. Solo quería devolver esto. Lo encontré entre las cosas de papá. Mientras la esposaban, mantenía sus ojos fijos en los míos. Esto no es el final, madre. Es solo un intermedio. Observé en silencio mientras la llevaban. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me desplomé en el sillón, exhausto y aliviado. El detective regresó minutos después. ¿Está segura en el coche patrulla? Encontramos una mochila escondida en la escalera de incendios con documentos falsos, dinero en efectivo y un frasco de arsénico. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa información. No había venido solo para provocar. Había venido a terminar lo que había comenzado. ¿Realmente ha terminado? Pregunté más para mí mismo que para el detective. Para todos los efectos prácticos, sí. Se enfrentará a juicio por múltiples cargos graves. Con las pruebas que tenemos, pasará décadas en prisión. Pero ambos sabíamos que con alguien como Emily, nunca se podía estar absolutamente seguro. Era paciente, meticulosa, implacable. Y ahora tenía una nueva razón para odiarme. La detención preventiva de Emily fue ordenada de inmediato. El juicio estaba programado para julio, una espera de 5 meses que parecía interminable. Sería el testigo principal de la fiscalía, obligada a revivir cada momento de esa experiencia traumática ante una sala llena de gente. David insistió en que regresara a la mansión donde se había reforzado la seguridad. A regañadientes, acepté. El condominio de la playa, que había comenzado a apreciar a pesar de su complicada historia, ahora estaba manchado por la presencia de Emily, recordándome que ella había logrado invadir incluso ese espacio. En abril, recibí una solicitud inesperada. Daniel quería visitarme. ¿Por qué? Le pregunté al detective que transmitió la solicitud. Dice que tiene información importante sobre Emily que nunca había compartido antes. Algo relacionado con sus planes a largo plazo. Acepté reunirme con él en un lugar neutral, la oficina de la fundación, con guardias de seguridad presentes. Cuando entró, parecía más viejo, como si el último año le hubiera pasado factura. Linda, gracias por verme. ¿Qué quieres, Daniel? Tomó una respiración profunda. Emily tenía un plan B. Siempre lo hacía. Me contó partes de ello, nunca todo, pero lo suficiente para que entendiera que nunca tuvo la intención de que simplemente desaparecieras en un hogar de ancianos. Me recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Qué quieres decir? Tenía contactos. Personas que podían simular una muerte natural incluso dentro de una institución de alta seguridad. Una enfermera y la inyección de aire en una línea intravenosa. Asesinato. Conkley. Sí. Y la parte más perturbadora es que ella todavía tiene esos contactos incluso en prisión. Entendí inmediatamente lo que estaba sugiriendo. ¿Crees que estoy en peligro incluso con ella encerrada? Estoy seguro de ello. La pregunta no es si intentará algo, sino cuándo. Hice un gesto hacia los informes de seguridad en mi escritorio. Tengo protocolos de llegada de los guardias. Y tiene tiempo, mucho tiempo para planear y encontrar el único fallo que nadie pensó en cubrir. En los días siguientes, aumentamos aún más la seguridad. El detective Miller, ahora un amigo cercano además de mi protector oficial, asignó a un oficial exclusivamente para revisar los contactos de Emily en la prisión, con quien hablaba, a quien escribía, cada pequeño detalle. Pero Daniel tenía razón en una cosa. Emily tenía tiempo y paciencia. En mayo, 2 semanas antes de que hubiera ocurrido el juicio, no a mí, como todos temían, sino a un testigo clave, el doctor Méndez, el médico que se había negado a cooperar con los planes de internamiento de Emily y había alertado a las autoridades. Fue encontrado muerto en su apartamento, un aparente ataque al corazón. Sin signos de una entrada forzada, sin marcas sospechosas, solo un hombre de 60 años que murió mientras dormía, excepto que la autopsia reveló trazas de una sustancia que paraliza lentamente el sistema respiratorio, prácticamente indetectable a menos que sepas exactamente qué buscar. Es un mensaje, dijo la detective cuando me dio la noticia. Está demostrando que puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Por primera vez, sentí un verdadero miedo. No solo por mí, sino por todos los involucrados en el caso. David Daniel, el Dr. Evans, la detective Miller misma. Cualquiera podría ser el siguiente. Lanzamos una revisión completa de los procedimientos en la prisión donde estaba detenida Emily. Descubrimos que se había hecho amiga de un guardia intercambiando historias sobre madres abusivas y manipuladoras.
El guardia fue retirado de inmediato. En su taquilla, encontraron 3 cartas dirigidas a diferentes personas utilizando un código aparentemente inocente que, al descifrarlo, reveló instrucciones detalladas para monitorear mis movimientos y los del equipo de investigación. Emily fue trasladada a aislamiento con severas restricciones de comunicación, pero el daño ya estaba hecho. Su red estaba activa, funcionando independientemente de ella. Ahora, en junio, una semana antes del juicio, David tuvo un accidente de coche. Los frenos fallaron en una pendiente descendente. Milagrosamente, sobrevivió con solo algunas fracturas y una leve conmoción cerebral. La investigación reveló que los frenos habían sido manipulados profesionalmente. La red se estaba cerrando. Todos los que estaban cerca de mí se estaban convirtiendo en un objetivo potencial. Fue entonces cuando tomé mi decisión más difícil. Busqué al fiscal encargado del caso. Quiero proponer un trato, dije, sentado en su oficina. ¿Qué tipo de trato, profesor? Quiero que le ofrezcas a Emily una sentencia reducida a cambio de información completa sobre su red de contactos y un compromiso de detener las amenazas. El fiscal parecía sorprendido. Con todo respeto, eso sería un terrible error. Es extremadamente peligrosa, y seguirá siéndolo con una sentencia máxima o mínima. La diferencia es que con un acuerdo, al menos podemos desmantelar su red y asegurar algo de protección para las personas que amo. Nunca aceptaría limitar sus propias opciones futuras. Quizás no, pero es pragmática por encima de todo. Si ve un beneficio claro, lo considerará. Después de mucha discusión, el fiscal aceptó presentar la oferta a regañadientes. A cambio de información completa y verificable sobre todos sus contactos criminales y el cese de todas las amenazas e intentos contra mí y mis asociados, Emily recibiría una reducción de la sentencia que podría significar libertad condicional en 12 años en lugar de 30. Para mi sorpresa, aceptó casi de inmediato. El juicio se convirtió en una audiencia de sentencia después de su declaración de culpabilidad. Emily proporcionó nombres, fechas y detalles sobre una red sorprendentemente extensa de contactos en el inframundo criminal. Las autoridades de 3 estados realizaron arrestos simultáneos, desmantelando lo que resultó ser una operación sofisticada de estafadores y asesinos a sueldo especializados en muertes naturales de personas mayores adineradas. El día de la audiencia final, me enfrenté a Emily por última vez. Parecía tranquila, casi serena, como si finalmente pudiera relajarse ahora que las cartas estaban sobre la mesa. Cuando se me dio la oportunidad de hablar, fui breve. A pesar de todo lo que ha pasado, Emily sigue siendo mi hija. No puedo borrar 40 años de amor con un año de horror. Apoyo el acuerdo propuesto, no por clemencia, sino porque creo que es la mejor solución para proteger a otras posibles víctimas y desmantelar una red criminal que amenaza a los más vulnerables. Cuando llegó su turno de hablar, Emily me sorprendió. Acepté este trato porque reconocí la ingeniosidad de la trampa, dijo mi madre. Ella me conoce lo suficientemente bien como para saber que no resistiría la oportunidad de demostrar mi superioridad. Eso es precisamente lo que me llevó a la prisión. Ella hizo una pausa, mirándome directamente. No voy a pedir perdón porque no me arrepiento de lo que hice. Solo lamento no haber sido más cuidadoso. Pero cumpliré con los términos de este acuerdo porque es la opción más racional que tengo ahora. Cuando salga, y eventualmente saldré, no representaré una amenaza para Linda Miller ni para nadie asociado con ella. Nuestros caminos están permanentemente separados. El juez aceptó el acuerdo y dictó la sentencia. 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 12, considerando buen comportamiento. Al salir del tribunal, sentí un inmenso peso levantarse de mis hombros. No fue el final que había imaginado. No hubo verdadera justicia para Michael. No hubo una verdadera penitencia por parte de Emily, pero era un final con el que podía vivir, uno que me permitiría seguir adelante sin estar constantemente mirando por encima del hombro. David, aún recuperándose del accidente, me apretó la mano. ¿Crees que cumplirá con el trato? Sí, no por moralidad o remordimiento, sino por un cálculo frío. Ella sabe que romperlo solo resultaría en peores consecuencias para ella. En los meses siguientes, la vida lentamente volvió a una especie de normalidad. La fundación prosperó, ayudando a docenas de personas mayores en situaciones similares a la mía. Volví a dar clases ocasionalmente, utilizando mi experiencia como material didáctico para futuros abogados especializados en derecho de mayores. En diciembre, recibí una carta de la prisión. La inconfundible caligrafía de Emily. Por un momento,
Consideré simplemente destruirlo sin leerlo, pero la curiosidad ganó. Madre, imagino tu sorpresa al recibir esta carta. Los psiquiatras de la prisión me animaron a procesar mis sentimientos y buscar una resolución a través de la comunicación. Ridículo. Pero aquí estamos. Quiero que sepas que ahora no siento odio hacia ti, solo una curiosa admiración. Demostraste ser un oponente mucho más formidable de lo que había calculado. En otra vida, bajo otras circunstancias, quizás podríamos haber sido aliados en lugar de adversarios. No busco reconciliación y perdón, solo el reconocimiento de que al final somos más parecidos de lo que ninguno de los dos querría admitir. Ambos calculadores, determinados, dispuestos a hacer lo que sea necesario para alcanzar nuestros objetivos. La diferencia es que tú llamas a tus métodos justicia. Yo llamo a los míos pragmatismo. No responderé si me escribes de nuevo. Esta no es una puerta que estoy abriendo. Solo un pensamiento que comparto. Hasta algún día, quizás Emily. Quemé la carta esa misma noche, observando cómo las llamas consumían sus palabras. No había nada allí que necesitara ser preservado o respondido. En enero, en lo que habría sido el 80 cumpleaños de Michael, visité su tumba con flores frescas. Me senté a su lado como solía hacerlo en nuestro balcón los domingos por la tarde. Se acabó, Michael, le dije al viento. No de la manera que esperábamos, pero ya se acabó. Espero que entiendas por qué hice el trato. Algunas batallas no se pueden ganar con fuerza, solo con estrategia. Ese mismo día, finalicé la venta de la mansión a la fundación por un precio simbólico. El lugar que había sido testigo de tanto amor y luego de tanta traición ahora serviría para proteger y apoyar a otros ancianos. Me mudé permanentemente al condominio de la playa, renovado y rediseñado para borrar los recuerdos de la invasión de Emily. Era hora de crear nuevos recuerdos, un nuevo capítulo. David se mudó a la misma ciudad, comprando un apartamento cercano. Daniel, después de completar su testimonio y un programa de rehabilitación, se mudó a otro estado, enviando ocasionalmente actualizaciones sobre su nueva vida. En marzo, recibí la visita de Sara, la investigadora, quien se había convertido en consultora de la fundación y una amiga personal. ¿Cómo estás realmente, Linda?, preguntó mientras veíamos la puesta de sol desde el balcón. En paz la mayor parte del tiempo. Todavía tengo pesadillas ocasionales. Todavía me pongo tenso cuando bebo té. Todavía reviso 2 veces cada puerta y ventana antes de dormir. ¿Y qué hay de Emily? Reflexioné por un momento. He aceptado que mi hija, la niña que crié y amé, ya no existe. Tal vez nunca existió de la manera en que la vi. La mujer en prisión es una desconocida que comparte mi ADN y mi nombre, nada más. Eso debe ser increíblemente doloroso. Lo es, pero también es liberador de alguna manera. No puedo cambiar el pasado. No puedo traer de vuelta a Michael. No puedo tener a la hija que pensé que tenía. Pero puedo construir algo significativo a partir de las ruinas. Sara asintió. Y eso es exactamente lo que has estado haciendo. La fundación se había expandido a 3 estados, ofreciendo asistencia legal, psicológica y financiera a cientos de personas mayores. Cada caso exitoso, cada persona protegida, era una pequeña victoria contra lo que Emily representaba. En julio, había pasado 1 año desde la sentencia. Recibí una llamada del detective Miller. Pensé que te gustaría saberlo. Emily ha sido una reclusa ejemplar. Se ha convertido en tutora de otros prisioneros, ayudándolos con la educación básica. Los psiquiatras informan de un progreso significativo en su tratamiento. Siempre fue buena en dar a las personas exactamente lo que querían ver. Comenté, cierto, pero también es cierto que ha honrado escrupulosamente cada término del acuerdo. Ninguna comunicación sospechosa, ninguna amenaza, nada. Porque es el camino más racional para ella en este momento. Sí. Y tal vez eso sea todo lo que podemos esperar. Esa noche, sentado en el balcón con un libro y una copa de vino, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, no estaba constantemente en alerta, constantemente en guardia. El miedo seguía ahí, probablemente siempre estaría, pero se había convertido en un murmullo distante en lugar de un grito constante. A los 73 años, había sobrevivido a la traición más profunda imaginable. Me había enfrentado a mi propia hija en una batalla de voluntades y estrategia. Había reconstruido mi vida a partir de las piezas que quedaron atrás. No era el final que había imaginado para mi historia.
No hubo reconciliación emocional ni redención dramática, solo una tregua pragmática entre dos mujeres que alguna vez fueron madre e hija y que ahora eran solo adversarias en un estancamiento forzado. Pero era un final con el que podía vivir. Una que me permitiera dormir por la noche y despertarme por la mañana con propósito y esperanza. Una que honrara la memoria de Michael y el amor que compartimos en lugar de la traición que intentó destruirlo. Y tal vez al final eso fue suficiente victoria. Ahora, si disfrutaste de esta historia, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla porque en él hay una historia de traición y giros como nunca has visto antes.